que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En los episodios anteriores hemos estado conversando acerca de lo que hace y dice la iglesia. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. El Evangelio es lo que anuncia la iglesia. El Evangelio no es según las instrucciones de hombres y menos de una organización. El Evangelio debe ser bajo las instrucciones del Espíritu Santo y según en Cristo. 2. Pablo en la carta a los Galos dice: el Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Por lo que el Evangelio es la revelación de Jesucristo a nuestras vidas. 3. En la carta a los Hebreos, Pablo vuelve a evidenciar cómo Dios fue predicando el Evangelio y nos dice: testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su voluntad. 4. En Colosenses 2, Pablo deja claro que así como nos habita Cristo, en Cristo está toda la plenitud de la divinidad. En otras palabras, el Dios mismo, el que nos habita, y como lo hemos dicho antes, no nos habita la segunda persona de la Trinidad, nos habita el Dios Todopoderoso. 5. El testimonio de la obra apostólica en reflejar el Evangelio es el principal ingrediente que Dios evidenció en la Gran Comisión, dado que Él mismo prometió por medio de Cristo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y 6 y último, no existe una vida secular en Cristo. Este concepto ha dañado profundamente la efectividad del Evangelio como un sistema de vida en la iglesia. Y lo que es peor, ha impedido que la manifestación en plenitud del Evangelio sea una realidad hoy en la iglesia. Amados hermanos, la presunción de la vida secular, o creer que tenemos dos vidas o dos sistemas de vida, espiritual y secular por separado, ha sido el elemento de principal obstáculo para que la iglesia se revele al mundo como la expresión física y real de Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Ya que sea consciente o inconsciente, el comportamiento de los hermanos es de una manera en la reunión, por espacios de unas horas, y de otra fuera de ella. Este efecto psicológico llega a tal punto, hermanos, que el relacionamiento de los hermanos sea estrecho solo dentro de los días de reunión y en el edificio de reunión. Pero como se entiende una vida secular, la relación entre los hermanos fuera de los días de reunión es nula o casi inexistente. Les voy a explicar esto con un ejemplo. Hace varios años atrás asistí a una capilla en la comuna de Quinta Normal, en la ciudad de Santiago. Por varios motivos personales, me distancié de la congregación y de la asistencia al lugar. Pasaron años sin ver a los hermanos de aquella capilla, por lo menos unos 10 años. Y un día me vestí con ambo y corbata y con la Biblia bajo el brazo los fui a visitar. Amados, no me podrán creer que los hermanos me recibieron como si me hubieran visto el día domingo anterior. Las expresiones de ellos eran: ¿cómo está, hermano? Lo echamos de menos. En mi interior no podía creer tal comportamiento, al punto que llegué a pensar que me estaban echando una broma. Pensé que había una cámara escondida y me estaban tomando el pelo. Lo cierto es que, reflexionando en lo ocurrido, me di cuenta que la expresión era genuina. Claro que me habían echado de menos, pero la pregunta es: ¿en dónde me habían echado de menos? ¿En el recinto o en el templo? Y la siguiente pregunta es: ¿qué relación tengo yo con mis hermanos fuera del recinto? Y la respuesta es muy simple: yo no estreché lazos de amor o relacionamiento fuera del lugar de reunión y fuera de los días de reunión. Esta experiencia vivida, hermanos, la he seguido viendo en otros lugares.
Y te hago el desafío que tú también lo hagas. Si te ausentas de las reuniones dominicales por un espacio de 2 semanas, a la semana siguiente, al ir a la reunión, estoy seguro que te van a decir, lo echamos de menos. Que si tú no tienes una relación más cotidiana, fuera del recinto o del templo, con la hermandad, con los hermanos, y tu única relación es exclusivamente en el día de reunión con ellos, el resultado va a ser que te echen de menos solo en el templo. Y este ejemplo se da mucho en las congregaciones más numerosas, porque a mayor medida, más espaciado está el tema de relacionarse. Probablemente en algunas localidades más pequeñas, donde los hermanos son más pocos o son más vecinos entre unos y otros, este efecto de lo cotidiano sea algo más regular en el tiempo. Pero en las grandes urbes, esta relación suele ser de esta manera. Y de esta reflexión se entiende los siguientes aspectos. 1, a menos que logremos proveer los espacios de tiempo fuera del recinto, mal llamado templo, fuera de los horarios de reunión, para que los hermanos estrechen lazos de amor, amistad y de operación en Cristo, la expresión del cuerpo de Cristo como iglesia corporativa será nula en el tiempo. 2, mientras la congregación no entienda, por revelación de Jesucristo, que no existe la vida secular o la vida mundana, la expresión del cuerpo de Cristo será también nula en el tiempo. Y 3, mientras la jerarquización o estructura jerárquica de la iglesia no desaparezca y dejemos lugar a la verdadera dirección del Espíritu Santo por medio de la cabeza que es Cristo, la expresión del cuerpo visiblemente en este mundo será nula también en el tiempo. Hay un grito hoy en día, ni siquiera es un simple llamado, es un grito que hoy el Espíritu Santo en boca no de pocos ministros en Latinoamérica está pregonando el salir de la comodidad y del lugar de confort del recinto para hacer realmente la expresión de la vida de Cristo, la vida del Rey, la vida del reino en la tierra. Estamos llamados por el Señor a representar el reino de Jesucristo en vida hoy. Esto no es un antojo del hermano Rodo quien les habla, ni de otros fieles siervos del Señor, que también están hablando de esto. Este levantamiento de reforma que el Espíritu está energizando hoy en los ministros obedece a que ya es tiempo de dejar la rutina, hermanos. La vida pobre y estéril de cristianos que se disfrazan o juegan al evangelio yendo a la iglesia los días domingos. Amados, lo dicho por Jesús en el registro de Mateo 28, en el versículo 20, al decir, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, es una realidad hoy. Cristo no solo va con nosotros, sino que va en nosotros. Por eso que la expresión escrita por Pablo en Hebreos 2 dice, testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Es Él quien está testificando, o mejor dicho, está dando testimonio por medio de nosotros. Pero el testimonio es imposible de lograr si tú y yo no hacemos morir nuestra identidad terrenal, o mejor dicho, muera el viejo hombre, la vieja mujer, que muera la vida o sacar la vida secular de nosotros. Pablo lo dice así en 2 Corintios capítulo 10, y vuelvo a leer esto. Ahora yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que en persona soy manso y apacible entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros. Os ruego, pues, que estando presente no tenga que actuar osadamente con la confianza con que pienso atreverme contra algunos que no consideran como si viviéramos según la carne. Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia de Cristo.
estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando sea completa vuestra obediencia. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 6, en la versión cuarta de la Biblia textual. Este divorcio que tenemos hoy día entre la vida secular es tan claro que Pablo no solo lo dijo a Corintios, también se lo dijo a los romanos. Y leamos el segmento de Romanos capítulo 8 para entender esto mejor. Y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte, porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne. Mire, dice, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, éste no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11 en la versión cuarta de la Biblia textual. ¿Vas entendiendo lo que nos dice Pablo, hermano? Al estar en Cristo, vivir en Cristo, que viva Cristo en nosotros, ser parte de su cuerpo, ser miembros de su cuerpo vivo, te exime de toda condenación. Pero no solo eso, la vida en Cristo implica salir de mi vida terrenal, de mi vida común y corriente. Esto no quiere decir que dejemos de ir a trabajar, de ir al colegio, a la universidad, de hacer las compras, ir al supermercado. Todo eso es necesario, hermanos. Pero ahora, desde la perspectiva de la vida en Cristo, fíjate en lo que dice Pablo. Los que están en la carne, o mejor dicho, los que viven según la vida secular humana, no agradan a Dios. Mire lo que está diciendo. El que va a la congregación al domingo y se disfraza de cristiano, no agrada a Dios porque está aparentando, es un hipócrita. Va a la congregación, como dice la Escritura, al igual que los fariseos, como sepulcro blanqueado. Amados, no tiene ningún sentido hacer eso, porque es un autoengaño, porque los que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros nos damos cuenta claramente de tal hipocresía. Es más, hoy vemos el nivel de destrucción de la congregación que hay, producto de vidas no transformadas, no convertidas a Cristo. Y esto es porque no hay el acompañamiento diario en el caminar en el Señor en Cristo. Sigamos leyendo lo que dice Romanos, capítulo 8. Desde el verso 12 dice: así que entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras del cuerpo, y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Mire lo que dice: los que vivimos en el Espíritu podemos decir a viva voz, papito, porque eso es lo que significa Abba Padre. Porque nuestro Dios es nuestro papito, hermanos. Esta expresión plena de amor la puedes expresar cuando ya no vivas una vida secular.
Y termino la lectura del segmento de la carta así, dice: el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Romanos capítulo 8, desde el versículo 12 al 17, en la versión cuarta de la Biblia textual. ¿Lo va entendiendo? Es más, Pablo en la carta a los Colosenses nos dice el capítulo 3 de esta manera: puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseos malos y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 8 en la versión cuarta de la Biblia textual. Amados, si el Señor por medio de Pablo nos está diciendo en Romanos, Hebreos, Colosenses y las restantes cartas lo mismo, es porque estos males existieron y existen hoy en la iglesia del Señor. En todas las cartas le está hablando a creyentes. Y hoy se ve esto, hermanos. Hay fornicarios, hay adúlteros, gente que gusta de la pornografía, avaros, gente que le gustan las torpes ganancias, etc. Todos estos están dentro de la iglesia. Y de estos males ni siquiera escapan los pastores y menos los líderes. Pablo hace la invitación a tomar una decisión, no en tu carne, porque estas cosas no las puedes vencer en la carne o por fuerza de voluntad de tu humanidad. No, hermanos. Pablo dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Por lo tanto, todo esto debe ser vencido desde tu espíritu. Y no solo, por eso que esto es corporativo. Si usted vive solo el Evangelio, no va a poder vencer estas cosas. La pregunta es: ¿cómo se entiende que alguien que aceptó al Señor, se bautizó, tenga estos males aún presentes en su vida? Amados, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando vinimos a Cristo, el Señor entró en el living de nuestra casa. Muchos de nosotros tuvimos a Cristo como invitado. Es más, algunos van al templo para que Cristo entre. Por eso que cantan: yo te busco, como lo canta Marcela Gándara. O sea, si yo lo busco, Él no vive dentro de mí. Los que sí entienden que Cristo vive en nosotros, han hecho que Cristo viva, pero en el living de nuestra vida. Por eso que usted, cuando se va al dormitorio, deja a Cristo en el living. Su vida sexual, su vida marital, no están siendo dominadas por Cristo. Cuando usted invita a alguien a su casa, estoy seguro que no lo hace jamás entrar a su dormitorio. Lo deja en el living o en el comedor. ¿Es este el ejemplo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3 y en Efesios capítulo 4? En ambas cartas le está hablando a los creyentes, a gente que tiene a Cristo, pero lo tiene en el living. No hacen que Cristo entre en el dormitorio de sus vidas. No hacen que Cristo entre en el baño, en el bolsillo, en la billetera. Menos que Cristo entre en el trabajo. ¿Lo va entendiendo? El Evangelio es poder de Dios. Es transformación. Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en mi carne, en mi humanidad, lo vivo también en el Hijo, en Cristo. Yo debo entregar al Señor mi dormitorio, hermanos, mi matrimonio, mi salud, mi digestión o la ingesta de alimentos que hago, mis finanzas, mis negocios, mi aprendizaje, mis amistades. En resumen, hermanos, todo para anunciar el Evangelio de Cristo
usted debe ser transformado de todas estas cosas. La orden es: haced morir lo terrenal en ti. Debes morir, hermano y hermana. Que muera el rodo terreno. Que muera el Javier, el José, la María, la Ana, la Amelia, la Cristina, etc. Amados, si no morimos, la vida de Cristo jamás será una realidad revelada en tu vida. Yo te emplazo hoy día a renunciar a tu vida. Te desafío que renuncies a tu título, que renuncies a tus conocimientos o a lo que crees que es la verdad, para que muera lo terrenal en ti. Y si lo haces, amado y amada en Cristo, tú vas a ver la gloria del Señor. Y el conflicto que tenemos hoy impide la realidad del cuerpo de Cristo en ti. ¿Cómo podrás anunciar el Evangelio cuando el Evangelio no es una realidad en tu vida? Qué fuerte, ¿no? Amados, nosotros hemos sido el obstáculo para la real expresión de Cristo en la tierra hoy. Amados, una obra que amablemente y con grande honor el Señor te ha invitado a ser partícipe. Porque te quiero decir, hermano y hermana, Dios no te necesita a ti para anunciar el Evangelio. Porque Él dijo: si estos callaren, las piedras hablarán. ¿Lo vas entendiendo? Si hoy oyeres mi voz, dice la palabra del Señor, no endurezcáis por más tiempo vuestros corazones. Oremos al Señor. Amado Dios, perdónanos por ser el obstáculo de la anunciación de tu Evangelio. Perdónanos, Señor, por vivir miserables vidas seculares. Perdónanos por vivir pensando en el mañana, pensando en las cosas que tenemos, sin la ocupación en lo que realmente importa. Perdónanos, Señor, porque leemos tu palabra, pero no la hacemos por obra. No le hacemos caso, no la ejecutamos realmente en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque hemos perdido el tiempo en reuniones que no tienen sentido. Porque si fueran reuniones para ser instruidos en estas verdades, capacitados en esto, hubiera sido útil. Pero lamentablemente hoy día vemos con desolación cómo la gente va a calentar el asiento en un recinto y no vive una vida transformada en ti. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado de lado la tarea que nos fue encomendada. Hoy día no nos movemos. Y el mensaje que hoy día se predica en los púlpitos es un mensaje de pobre de motivación, cuando debería ser de reprensión, de llevarnos en la exhortación a la verdad presente en Cristo Jesús. Amado Señor, yo te pido perdón por haber también perdido ese tiempo. Pero hoy día entiendo con mayor valor, con mayor importancia y con la premura y la urgencia que esto tiene, que es necesario comenzar a hablar derechamente las cosas, aun cuando a alguien le moleste este mensaje. Señor, danos la valentía, levanta a hombres y a mujeres para hacer estas decisiones en sus vidas, sacar al Señor del living de su casa y tenerlo como una visita dominical, sino que lo entren a sus dormitorios, a sus vidas financieras, a sus vidas maritales, a sus vidas como padres, como hijos, como jóvenes. Señor, ayúdanos. Porque hoy día cuánta falta que tú entres, Señor, a todos los rincones de nuestras vidas. Cuánta falta hace, porque hoy día los rostros de las personas ni siquiera expresan el verdadero gozo de la presencia de Dios. Yo te pido, amado Señor, que esta realidad sea el propósito que busque cada uno de mis hermanos que esté escuchando, y que juntos podamos avanzar en esta dirección, hacer la expresión viva y eficaz en este tiempo para todo el mundo, revelando a Cristo como la fuente de vida en nuestros corazones. Que nuestros semblantes, Señor, sean transformados. Que ojalá podamos alumbrar con tanta potencia nuestro rostro como lo hizo Moisés. Pero hoy día no creemos a estas cosas. Por eso que vivimos alejados de ti. Te pido tu dirección y que tu propósito eterno sea una realidad en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, hemos finalizado un estudio profundo de la iglesia, lo que hace la iglesia, a partir de entender lo que es la iglesia. Pero se vienen más revelaciones aún, se vienen más cosas, porque el plan y el diseño del Señor
es aún más glorioso para tu vida. Por eso, no te apartes de los siguientes episodios, porque vienen muchas cosas más de herramientas de reino para tu vida. Y por supuesto, para que camines en el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Levante su voz y diga: